A la hora de mover las pujas, muchos lo hacen como tanteando, como bueno, vamos a ver si la subimos, si la bajamos y tal. Otros lo hacen con herramientas pagas y otros lo hacen como los profesionales. Pero entonces para ello se pueden usar también herramientas y nosotros tenemos una herramienta gratuita que yo creo que te va a gustar mucho. Te lo voy a mostrar de una vez. Mira, yo estoy aquí en mi segmentación específica y lo que tengo que hacer es, ya una vez tenido el intervalo, copio aquí lo que es la cantidad de ventas, me voy a nuestra herramienta gratuita, vas a conseguir el link en el comentario destacado, ¿ok? Y entonces le das, ok, aquí está la cantidad de ventas, que es lo siguiente que me pide, los clics, vamos a buscar los clics, ok, aquí está la cantidad de clics. Lo siguiente que me pide es el ROAS que yo deseo, bueno, el ROAS está en 9, bueno, yo deseo tenerlo más alto de repente, lo coloco en 10 y listo. Enter, y aquí está el bit recomendado. Ya yo no tengo que estar pensando ni tengo que estar viendo, oye, qué es lo que lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, qué voy a poner, qué no voy a poner. Aquí está, para cuando tienes una estrategia de solo reducir, utilizas este. Y cuando tienes una estrategia de pujas, de aumentar y reducir, usas este. ¿Qué tal? Ok, chévere por ahí. Pero yo quiero darte explicaciones más específicas, porque yo quiero que tú todo lo hagas con entendimiento y que te ahorres lo que son meses de tropiezos y mucho dinero, mucho tiempo y dinero. ¿Quieres? Entonces yo te invito a que sigas viendo este video porque además te voy a dar mini tips que de verdad te van a servir mucho. Somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Ok, entonces vamos a hacerlo más específico. Mira, lo primero es que tienes que ver en qué intervalo vas a estar haciendo el estudio. Recomendaciones nuestras: o usas 15 días, un intervalo de 15 días, simplemente tomando aquí, si hoy es martes 7, bueno, tomaría desde el lunes 6 hasta el 23, o viceversa, desde el 23 al lunes 6, o simplemente le coloco los últimos 30 días. ¿Cuándo usar cada uno o cuándo usar uno u otro? Bueno, cuando tú quieres hacer un cambio y quieres probar si ese cambio funcionó bien y dio fruto, lo mínimo que tienes que esperar, escúchame bien por favor, lo mínimo que tienes que esperar son 15 días. Si tú haces un cambio hoy y a los 3 días ya te estás quejando porque no te dio resultado, no ves, a la semana tampoco, todavía te falta. Oye, el mismo Amazon te dice prueba 15 días. Eso sí, ¿cuál es el problema? Cuando haces los cambios de una manera descontrolada y sin calcular nada. Por eso es que yo te traigo esta calculadora gratuita. ¿Ves? Ya estás comprendiendo, ¿verdad? Ya estás viendo por dónde va la cosa. Bien, entonces para este ejemplo nosotros vamos a utilizar los últimos 30 días y simplemente ya estamos metidos dentro del grupo de anuncios. O sea, que primero estábamos en el gestor de campaña general, nos metimos en una campaña específica, luego en un grupo de anuncios específicos dentro de la campaña y ahora fuimos a segmentación. ¿Ves? Estamos aquí en segmentación, donde están todas las segmentaciones, las que nosotros llamamos vendedores, porque a la postre las segmentaciones son las que te venden. En este caso entonces vamos a trabajar con esta. Ok, vamos a analizarlo mejor. Resulta que yo tengo esto, ¿no? Recuerda que el ROAS, y aquí comienzan los mini tips, porque es que necesito que hagas todo con entendimiento. El ROAS lo que te está diciendo es la cantidad de dólares que tú haces en ventas a consecuencia de cada dólar que tú inviertes en publicidad. Es decir, aquí yo estoy invirtiendo $1 en publicidad y estoy obteniendo $9.49 en ventas. ¿Qué te parece eso? Todo eso depende de todos los resultados, todos los cálculos que tú haces al principio antes de lanzar el producto, porque se supone que haces todos esos cálculos, ¿no? Digo yo. Porque me he visto casos que no hacen ningún cálculo y simplemente, bueno, pagan publicidad y vamos a ver qué pasa, y nosotros estamos en contra de eso porque queremos, todo nuestro equipo quiere que tú seas profesional. Que seas un profesional, y para eso te traemos este tipo de herramientas. Tomado ya el intervalo, lo siguiente es copiar cada una de las cosas. Bueno, aquí está. Las ventas, ya creo que lo hicimos. Bueno, lo vamos a volver a hacer. Voy a hacerlo otra vez, pero es que quiero ser más específico esta vez. Esto te está representando el volumen, la cantidad de ventas en dólares. Ojo, no en cantidad de pedidos, sino en dólares, porque tú puedes haber hecho muchas ofertas y de hecho eso es recomendado durante ese intervalo de tiempo que tú estás estudiando. Aquí arriba también tenemos unas instrucciones donde te explicamos un poco más cómo usar esta calculadora. Lo siguiente que tienes que colocar es la cantidad de clics. Es decir, tú necesitaste 377 clics para obtener esta cantidad de ventas. Ok, yo copio la cantidad de clics. ¿Por qué se toman esto? Esto es simplemente tomando lo que son las fórmulas de cómo tú sacas
el CTR, cómo tú sacas las conversiones, cómo tú sacas todo eso. Se hizo todo este artificio matemático y se convirtió en esto para que tú no tengas que meterle la matemática. La matemática la hicimos nosotros y ahora tú disfrutas de tu calculadora y colocas cada una de tus pujas como a ti te agrada. Ok, aquí se copió el valor que no era. Ok, esto, control C y voy para acá, control V, listo. Y el ROAS deseado, aquí tú puedes tomar la decisión o de ir a apuntar un ROAS más alto si quieres bajar los gastos de puja. Cuando tú bajas las pujas que estás haciendo o los bits y los bajas más, el ROAS estás apuntando un ROAS más alto, pero al mismo tiempo estás quitándole visibilidad a esta segmentación, ya sea una palabra clave o que aparezcas debajo de un ASIN. Ahora, si tú subes, tú estás apuntando a tener mayor visibilidad porque quieres más ventas, pero el ROAS te va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros apostamos? Que tengas un bajón de ROAS calculado. Por ejemplo, si yo quiero subir las pujas porque quiero más visibilidad, quiero más ventas, entonces si el ROAS está en 9.49, yo puedo ponerle un piso. Y el piso puede ser, por ejemplo, 8. Yo coloco aquí un ROAS de 8 y listo. Entonces con el ROAS de 8, ahora el bit yo lo puedo llevar a 0.41 y eso hace que yo pueda tener un ROAS de 8 tranquilamente, ¿sí? Y si es aumentar y reducir, bueno, sería de 0.20 y este es el mínimo. Es decir, tú pudiese darle un valor entre 0.20 y 0.41, que es lo recomendado aquí. Ok, teniendo ya estos valores, teniendo ya esto, probamos como que bajándolo. Vamos a probar subiéndolo. Bueno, pero si yo lo que quiero es bajar las pujas porque quiero bajar los gastos en publicidad. Bueno, entonces el ROAS tienes que apuntar hacia arriba. Habíamos puesto 8, bueno, ahora vamos a poner 10. Fíjate que con 8 te da 0.41 y con 10 te da 0.33. Y por ejemplo, si yo quiero un ROAS de 15, apunto más hacia arriba, bueno, entonces te vas a 0.22 y así sucesivamente. ¿Te estás dando cuenta, no? Ahora, quiero que veas dónde está este aumentar y reducir por si acaso no sabes. Bueno, estamos aquí y te tienes que ir a donde está el grupo o la campaña como tal, a la campaña como tal, porque estaba metido dentro del grupo de anuncios. Te vas aquí al apartado donde dice configuración de la campaña y en configuración de la campaña, en el apartado que dice estrategia de pujas de campaña, allí cuando tú colocas otras estrategias de pujas, aquí aparece desplegado o solo reducir o aumentar y reducir. Cada una se usa en momentos específicos y bueno, en siguientes videos te vamos a explicar cuándo se usa y pruebas que nosotros mismos hemos hecho para que tú sepas, oye, qué me funciona más y en qué caso, ¿sí? Las pujas fijas, bueno, no las recomendamos tanto, pero también depende del gusto de cada quien, ¿no? Ok, ya sabemos que estaba allí, vamos otra vez al grupo de anuncios, vamos otra vez, nos metemos, vamos otra vez a la segmentación y estando en la segmentación lo que resta es hacerle caso a lo que me está diciendo la calculadora. Bueno, la calculadora está en 0.22 y resulta que yo lo tengo en 0.15. En 0.15 quiere decir que aproximadamente deben estar calculando a un ROAS de 20 o 21. Mira, ¿ves? 0.16. Lo pongo en 21. Todavía 0.22, 0.15. Si están apuntando actualmente a un ROAS de 0.22. Entonces, si yo quiero apuntar un ROAS de 20, bueno, me parece bien un ROAS de 20. Bueno, vamos a aumentarlo a 0.16. Y ya, en este caso, ¿ves? Entonces esa es la idea, que cada paso tú lo hagas con entendimiento y no así como tanteando, sino con el entendimiento y que tengas las herramientas que tú necesitas. En este caso, esta herramienta es gratuita y bueno, por eso te la recomendamos y es nuestra, la desarrollamos nosotros. Y así como esta tenemos otras herramientas, pero bueno, en un próximo video te vamos a estar explicando. Ey, ya va, pero antes de irnos yo quiero explicarte algo aquí también, porque esto es importante, oye, porque tú puedes, la calculadora te puede decir lo que quiera, pero si tú estás viendo otra cosa, otra historia, te voy a mostrar cómo hago algo aquí, mira. Vamos aquí donde están todas las segmentaciones, y en las segmentaciones, por ejemplo, yo veo algo, yo quiero que nada más me aparezca la gráfica de esta primera segmentación. O sea, a veces, en este caso, yo puedo hacerlo por ASIN y simplemente coloco así, y si no tengo otra segmentación con ese mismo ASIN, que es lo ideal, no debería, porque si no alguien va a tener un problema aquí. Ok, aquí ya yo lo tengo apartado, entonces solamente estoy viendo esta segmentación. Viendo esta segmentación, entonces yo estoy aquí, como que yo puedo como que ver la historia de esta segmentación, de cómo se ha comportado. Normalmente para ver la historia de esta segmentación, unos datos específicos que yo tomo es el costo por clic y las impresiones, y de hecho selecciono uno y después selecciono el otro y ya yo sé que las impresiones son lo azul y el costo por clic es el rojo y así yo puedo ir viendo. Viste que fue bueno quedarte en el video, ¿no? Viste que fue bueno porque te estoy enseñando algo nuevo. Yo creo
que deberías suscribirte y darle un like. Oye, plásmame un pling ahí. Oye, yo creo. Porque es que si yo fuera tú, me suscribo y no solo eso, le doy a la campanita. ¿Para qué? Para que cuando saque un nuevo video, tú te lo vengas y lo recibas como un pan caliente y te lo comas de una vez, recién salido del horno. Deberías hacerlo. Pero bueno, voy a seguir explicándote esto. Mira, aquí estoy viendo la historia de esta segmentación específica y por qué yo solamente tomo en cuenta las impresiones y el costo por clic. Porque el costo por clic va a hacer la diferencia en las segmentaciones, que es lo que yo quiero buscar siempre en una segmentación. Buscar el menor valor de costo por clic posible donde todavía yo tengo una cantidad de impresiones que me gusta. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica yo veo un bajo costo por clic aquí en 0.28, 0.26, 0.26. ¿Ves? Entonces creo que lo más bajo es 0.26 y aquí obtuvimos 506 impresiones. Aquí en 0.28 obtuvimos 11.26. Ya viendo esto y que además aquí tuvimos una cantidad de impresiones mayor que esta y aquí el costo por clic era mayor, ya yo sé que las pujas yo no tengo por qué ponerlas tan altas, por allá en 0.37. Ya yo sé que por debajo de 0.20, que si yo las coloco en 0.28, e incluso aquí, miren, está en 0.26 y te da una buena cantidad de impresiones. Oye, con 0.26 ya yo sé que me puede trabajar bien. ¿Ves? Eso también es importante por si acaso en algún momento tú quieres subir las pujas, pero realmente las pujas no te hacen mucho más si las subes demasiado. Cada segmentación tiene su historia y tienes que estudiarla. ¿Viste? Aprendiste algo nuevo. Entonces, bueno, ya sabes, por favor, dame un like si te gustó, si quieres que sigamos haciendo. Igual vamos a seguir haciendo y esto tú lo necesitas. Entonces dale like, suscríbete, ponle la campanita, te comes el pan caliente todo el tiempo que nosotros, no te voy a decir cuándo porque quiero que estés esperando siempre el pan caliente, pero te vamos a dar mucha información y de mucha calidad y yo creo que esto va a ser una gran diferencia en cómo funcionan tus campañas. Quiero mostrarte ahora esto, ¿no? También nosotros tenemos otra herramienta que es el cálculo de presupuesto de campaña. ¿Para qué te sirve eso? Bueno, te sirve cuando tú estás creando una nueva campaña y no sabes qué presupuesto ponerle, no sabes qué ponerle. Y aquí entonces nosotros tenemos cosas específicas para que tú lo hagas, pero eso será en el próximo video.